Una de las armas que tiene Satanás es el engaño y la mentira. Además de la orfandad y el miedo, son las cosas que más usa. Y este mundo está lleno de engaño. Las personas ignoran al Espíritu Santo, que es quien puede sacarles del engaño, que es quien te guía de verdad. Y en ese mundo de engaño hay personas que contribuyen con las tinieblas, consciente o inconscientemente. Hay personas que, teniendo la palabra de Dios para estudiarla e impartirla, teniendo al Espíritu Santo para pedirle revelación, entendimiento, iluminación, predican por su cuenta de sí mismo, de muchas cosas terrenales, y no predican lo que está en la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios está escaseando a como está escrita. Oímos prédicas mezcladas, oímos mucho mundo, mucho nuevo orden mundial, muchas cosas terrenales que a la larga no te va a servir de nada, porque realmente lo que nos va a servir a nosotros es lo que entendamos y conozcamos de Dios. Segundo, mucha gente no entiende ni conoce lo de Dios y esto se refleja con incredulidad en algunos con una relación lejana. Una de las cosas importantes que el ser humano debe tomar en cuenta en el día a día es cómo está su relación con Dios. ¿Es cercana? ¿Es distante? ¿O no la hay? Una relación con Dios. Así como en otros momentos te has propuesto en la vida comenzar una relación con alguien, más importante aún es una relación con Dios. Y por ahí le vas a conocer y a entender. Por ahí viene la revelación, está escrita en la palabra, la vas a poder captar. La iluminación del Espíritu Santo a nosotros. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque aunque es sencillo, es poderoso. Dependiendo de la relación que tengas con Dios, vas a crecer en esta vida. Tercero, tienen una imagen distorsionada de Dios, búsqueda equivocada. Terminan abandonando su relación con Dios. Una imagen distorsionada es una imagen que no llega nítida, que no es clara, sino es borrosa, defectuosa, deficiente. Eso es lo que le está llegando a muchas personas, porque no hay una búsqueda genuina. Muchas personas hoy buscan más al hombre, a una visión, así se le dice ahora, buscan mucho lo terrenal, pero y la búsqueda de Dios y su palabra, eso está por encima de todo, de nombres en la tierra, de organizaciones. Entonces, nuestra búsqueda debe ser genuina de Dios, auténtica. O sea, mi búsqueda no me la va a limitar el hombre en cuanto a argumentos y a cosas que el hombre pone. No, tú, ¿dónde estás? Con lo que tienes. Importante. Si aún estás vivo, tu corazón late y es lo que el Señor pide de ti para que le empieces a entender y a conocer. Amén. Aquí en el punto número 4 vamos a estudiar nuestras tres porciones bíblicas de la semana. La primera está en Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dios hablando por medio del profeta Amós al pueblo de Israel. Dice, vendrá un hambre a la tierra. Él la enviará, pero no es un hambre de alimento, de comida, de pan.
ni sed de agua. Vendrá al ser humano hambre de la palabra como está escrita. ¿Por qué? Porque la maldad avanza y en ese avance de la maldad, la seducción del hombre también avanza. Muchos hombres de Dios fueron seducidos por el mundo y hoy en día ese hombre buscando fama y buscando seguidores para él, puso a un lado lo de Dios. Ya no presenta la palabra como está escrita por las mezclas y por todas las cosas humanistas. Entonces llegará el momento que el hombre, las congregaciones, les va a escasear la palabra de verdad. La segunda porción está en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de Dios que vino al profeta Oseas en tiempos donde la incredulidad estaba en el pueblo de Israel, el desconocimiento, la desobediencia. Incredulidad es algo que siempre ha estado ahí en medio del pueblo de Dios, bien sea Israel, bien sea la iglesia. No debería, porque el pueblo de Dios siempre ha visto los señales, los prodigios. El pueblo de Dios sabe que Dios es real, que esa debe ser nuestra verdad. Pero aquí el profeta Oseas, en lo que Dios le habla, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque lo desechó, porque no lo quiso. Cuando habla de mi pueblo, está hablando de lo que era Israel en el Antiguo Testamento. Mi pueblo hoy es la iglesia. Esa iglesia de Cristo que puede tener la palabra a la mano, que puede tener un discipulado que le llega a casa y sin embargo no lo quieren oír. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que ese pueblo fue destruido porque desechó el conocimiento, que por lo tanto Dios lo echará del sacerdocio. El sacerdocio es ese liderazgo que tenemos nosotros en la familia para enseñar la palabra. Y por eso es que hay muchas familias que ya no quieren oír al sacerdote de la casa. Perdió el sacerdocio. Eso se parece a lo que era la primogenitura. El primero de los hebreos tiene que ver, pero no lo voy a explicar hoy, será otro día. Y dice, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es contundente lo que está escrito ahí. ¿Por qué las personas no toman en cuenta esto? ¿Por qué las personas creen que lo que está escrito ahí es letra y nada más? No, ahí hay una palabra contundente para todo aquel que desecha lo de Dios, que no toma en cuenta lo de Dios. Cuidado. Continuamos. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Con esto completamos las tres palabras proféticas que están en este estudio. Está una de Amós, lo que Dios le habló a este profeta, está lo que Dios le habló a Oseas, ahora lo que Dios dice por medio de Jeremías. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscamos a Dios de todo nuestro corazón y le consigues. Es como el que dijera, mira, el que busca encuentra. Si buscas a Dios de todo tu corazón, le encuentras. ¿Cuál es el problema? De que el hombre busca a Dios a conveniencia propia, por interés, para que le resuelva una situación. Dios no quiere eso. Dios quiere corazones rendidos. Quien busca a Dios de todo corazón es el que se rinde a Él. Y el que se rinde a Él le va a encontrar. Vamos a desarrollar ahora la lección y entramos en la primera parte. ¿Por qué la sociedad conoce tan poco a Dios? ¿Por qué?
¿Por qué en la sociedad, por qué hoy en día se conoce de cualquier tema, de cualquier cosa, del iPhone 15, no sé, del Pro Max o de todo ese tipo de cosas? ¿Y por qué no conocemos de Dios y su palabra? ¿Por qué incluso al mismo cristiano le está dando igual? Le está dando igual si se congregó un domingo, si no se congregó, la palabra que recibió es igual, no importa que predicaron, total, yo fui, asistí, ya tengo para 3 semanas. ¿Por qué? Primero, hoy el hombre no quiere nada con Dios y algunos cristianos se comportan como si no le conocen. Dios ha movido cielo y tierra para que el hombre le conozca. Porque uno de los graves problemas, como les decía hace rato, en el ser humano es la incredulidad. Pero la incredulidad viene por desconocimiento y por desobediencia. ¿Ok? Entonces, si Dios ha hecho muchas cosas para que la humanidad le conozca, ¿por qué no le conocen? La respuesta son dos palabras. No quieren. Así de sencillo, no quieren. Quieren cualquier otra cosa, conocen de cualquier otra cosa, pero no quieren de Dios. Segundo, el hombre vive centrado en sí mismo, no en Dios. No se acerca a su palabra y ve a Dios defectuosamente. El hombre es ensimismado, centrado en sí. No reconoce a Dios ninguna de las cosas grandes de nuestro Señor y Dios. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué la sociedad, incluyendo cristianos, creen en la teoría de la evolución? ¿Por qué? Si eso es falso, falso de toda falsedad. ¿Quién dijo que el hombre viene del mono? Bueno, los científicos, la teoría de la evolución, pero también te lo dijeron en el colegio y todavía lo usan. ¿Por qué en vez de los colegios hablarte a ti del libro de Génesis, por qué te hablan de esa mentira? ¿Y por qué la sociedad se dejó meter eso? ¿Por qué el cristiano repite como loro ese tipo de cosas cuando es falso? ¿Sabe por qué? Por ignorancia. Ignorancia lleva a la incredulidad porque ha habido un desconocimiento como tal. ¿De qué? De la palabra de Dios, como está la palabra de Dios. La palabra de Dios te habla todas las cosas. Si no la lees, es como si no existiera para el que no la lee. Segunda parte. El cristiano, ¿cuánto conoce a Dios? Juan 14, del 1 al 8. Ok, entendamos lo siguiente. Puede que la sociedad, digamos que no busca de Dios, nunca le ha buscado, va a seguir en las cosas del mundo. Porque el mundo ha lanzado toda la artillería por todas partes. Por el deporte, por la farándula, por la economía, por lo social, por lo político, por todas partes. Entonces, eso captura al corazón de la persona. Pero el cristiano, el que conoció algo, ¿cuánto le conoce? Y vamos a un ejemplo que está en la palabra de Dios. Quiero que podamos leer Juan capítulo 14. Jesús está con los discípulos. Está a unas horas. Imagínense que es jueves santo en horas de la tarde. Y en la noche Jesús irá al monte de los olivos, en la madrugada se lo llevan preso, el viernes comienza a subir al Calvario y en la tarde lo crucifican. O sea, está a horas de morir y está reunido con los discípulos, con el equipo que tiene con él 3 años. Oigamos estos 8 versículos.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aquí hay una conversación de Jesús con sus discípulos. Hay dos discípulos que preguntan. Jesús abre como un compás porque él quiere revelar intimidad. Él tiene 3 años con ellos, revelándoles cosas, pero eh, ni entienden ni le conocen. Pero no los culpemos a ellos, no estamos para culpar. De seguro usted como yo, si estuviésemos ahí como discípulos de Jesús, ni entendiéramos ni conociéramos. Solamente observemos esta conversación y qué cosas ellos preguntan. Primero, Jesús está con sus discípulos. Tomás pregunta, Felipe también, y queda en evidencia que poco le conocen. Tomás le preguntó, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y el camino es Jesús. Jesús les había enseñado que Él era el camino, les había enseñado que Él era la verdad, que Él era la vida en ese ministerio de Jesús de 3 años. Ahí se los coloca en un versículo, el versículo 6. Él es el que lleva a la persona al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Esta es una verdad inmensa, sencilla, poderosa, que la humanidad no conoce, pero es porque no le da la gana de conocerla. ¿Ok? Ahora, veamos la otra pregunta. Felipe, él está pidiendo que le presenten al Padre, que se lo muestren, que quién es el Padre. Si tienes al frente al Hijo, Jesús les había dicho varias veces, Él estaba ahí por el Padre, y Él hablaba por el Padre, y el que le veía a Él veía al Padre. No puedes estar entonces indagando más acerca del Padre si tienes al Hijo, que es ver al Padre. Segundo, el comportamiento de los discípulos no era acorde a su maestro. Los fariseos tampoco le conocían aún viendo señales. Así muchos hoy. Mire, cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él y hubo una voz que retumbó. No había WhatsApp, no habían redes sociales, pero hubo una voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Luego hubo acciones, señales, prodigios que acompañaron a esa voz en cuanto a quién era Jesús. Y eso se extendió por las aldeas. De seguro las personas hablaron en el boca a boca de quién era Jesús. En otra oportunidad, en Lucas capítulo 5, Jesús está en una reunión, hay muchos fariseos con ganas de entramparle, le traen a un paralítico, abrieron un boquete por el techo, lo bajaron por ahí, el Señor lo perdonó y lo sanó en la cara de ellos. Y ellos están enojados porque
como no entendían y no conocían a Jesús, ellos decían que quién era Jesús para blasfemar. La palabra blasfemia es hablar mal de Dios. Ellos están diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, Dios, habla mal de él. Noten lo que están diciendo los fariseos. Los fariseos, por más que vieron, que oyeron, no quisieron conocer a Jesús. No les dio la gana. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los fariseos judíos, vino Jesús del pueblo judío. No le recibieron, no le quisieron conocer. Entonces, aquí vemos, no solamente los discípulos de Jesús tenían 3 años con él, habían dejado sus casas, sus trabajos, sus proyectos y se sumaron a Jesús. Recibieron la enseñanza de primera mano. También vemos a los fariseos. Los fariseos, ellos observaron en más de una vez milagros. ¿Sabe lo que es que Jesús a un joven que tenía la mano seca se la puso nueva? En los ojos de ellos. Y ese día que Jesús le puso la mano a un joven en la cara de los fariseos, todos ellos salieron e hicieron una reunión para ponerse ya en la mira de matar a Jesús. Entonces, no le entendieron y no le conocieron, aunque lo tenían ahí, pero es que ni un poquito, porque realmente ellos no buscaron una cercanía sincera con Jesús. Hablo de los fariseos y de los discípulos. Más adelante vamos a entender nosotros unas cosas que son muy importantes para el pueblo de Dios. Tercero, en Éxodo 33 Moisés quería ver a Dios, pero a Dios nadie puede verle y vivir. Solo el Hijo lo ha visto. Solo el Hijo ha visto al Padre. Moisés, podemos nosotros leer en Éxodo todos los capítulos anteriores a Éxodo 33 y vas a conseguir de que más de una vez Moisés habló con Dios. Y en un tiempo fueron 40 días con sus noches allá en el monte Sinaí. También Dios venía en una columna de nube, como un carro, y en la nube venía y se estacionaba la nube en la puerta del tabernáculo. Dios entraba al tabernáculo, a la tienda, y hablaba con Moisés. ¿Y Moisés quiere conocerle más? Sí. ¿Quiere ver su rostro? Pero entendamos lo siguiente. Cuando nosotros buscamos a Dios, siempre será a la manera de Dios. Porque a la manera del hombre lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestros intereses, nuestras motivaciones terrenales, y no es así. Es a la manera de Dios. Moisés había oído, había hablado con Dios. Había visto algo porque nunca le vio el rostro a Dios. Había visto un reflejo, pero quiere verle ahora la cara a Dios. Y Dios le dice, mira Moisés, yo te muestro mi bondad, te muestro mi soberanía, pero nadie puede ver mi rostro y vivir. O sea, entendamos que las cosas no son como yo diga. Está la voluntad soberana de Dios y las cosas son a la manera de Dios. Cuarto, Felipe quería ver al Padre. Había visto al Hijo, pero no sabían delante de quién estaban. ¿Y hoy? Felipe sí es bravo, de verdad. Jesús está a horas de ir a la cruz, a una muerte cruel. Les ha predicado de muchas formas a los discípulos.
Y Felipe pretende que le presenten al Padre a hora de Jesús ir a la cruz. Estaban con Jesús, pero no sabían delante de quién estaban. Y hoy, ¿cómo son las cosas? Hoy abrimos la Biblia, ignoramos que es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, cuando yo abro la Biblia, quiere decir que estoy frente a Dios. Pero cuando yo le hablo a Dios en una oración, es de suponer que tienes que pensar que estás frente a Dios. Pero estamos frente a Dios y tenemos el teléfono al lado. O estamos pendientes de otras cosas. O vamos a un servicio y nos congregamos y vemos el reloj a ver si falta mucho. Pero vamos entonces a ver una película y no queremos que se acabe. Y así muchas otras cosas más. Ponemos excusa porque nos queda muy lejos el local congregacional. Pero de seguro, has hecho esfuerzos por ir a lugares más lejos. Y de seguro, en esta vida irás a lugares más lejos. Con dinero o sin dinero. Hago siempre lo que quiero. O sea, la gente debe entender que no es lo que yo quiero, es la voluntad de Dios que está escrita en la palabra. Y yo tengo que alinearme. Dios tiene que ver en mí. Oye, un anhelo por buscarle, una necesidad de tener más fe, de que me sea revelada la palabra que está escrita, de que se me ilumine. O sea, no puede ser que yo continúe igual todas las semanas. Mire, es sorprendente. El ser humano, muchos que conocen a Cristo, están pendientes de quién le ofrece algo. Primero que de rendirse a los pies de Cristo. Están pendientes de seguidores, de cierta fama. ¿Y dónde queda la búsqueda genuina de Dios y su palabra? O sea, nosotros no podemos pasar todas las semanas en la misma situación. Cristo viene pronto. Acuérdase de eso. Y viene por una iglesia santa que le espera. Tercera parte. Dios siempre se nos va a revelar, se nos ha revelado, porque le conocemos tan poco. Porque al mundo se le ha revelado. No le quiere conocer. A la iglesia. Miren, nos hemos vuelto. Que nos da igual la palabra que oímos. Hay una palabra que te puede sacudir, pero al rato se te olvidó. Y otras veces ni siquiera le da chance a la palabra que te sacuda. ¿Por qué le conocemos tan poco? Eso tiene un porqué. Sigamos. Primero, ¿por qué no le hablamos? No le buscamos hablar y cuando le hablamos solo pedimos y oramos mal. Porque, no, ahí no es pregunta. Oramos mal. ¿Por qué le conocemos tan poco? Porque no le hablamos. No buscamos que Él nos oiga. Pedimos mal. Cuando le hablamos a Dios, solo pedimos. Puro pedir, pedir, pedir. Y usted me dirá, no, pero la Biblia dice pedir y se os dará. Pero pedimos mal. Santiago 4:3 dice que pedimos mal porque solamente pedimos para nuestros deleites. Dios deja de ser primero en nuestra oración, porque lo primero en nuestra oración son nuestras peticiones. Y no es así. Tú tienes que siempre darle el lugar más alto de tu vida, de tu oración, de tu conversación con Dios, a Dios. Entonces, pedimos mal, no hablamos con Él, no buscamos hablarle, no buscamos que Él nos oiga.
Seguimos. ¿Por qué no le oímos? No buscamos que nos hable. Leemos de todo, pero muy poco su palabra. No aprendemos de él. No le oímos. No le oímos. Por eso, porque no le oímos. ¿Cuándo tú le oyes? Cuando lees la Biblia. Cuando lees su palabra. Cuando oras. Al terminar de orar, espera a ver qué te pone el Señor. Y si te va a hablar. Pero andamos a veces de carrera. Llegamos al local congregacional y hablamos con uno y con el otro y con el otro. Y no nos sentamos, de repente Dios te va a hablar algo. O sea, no le damos al Señor el lugar para que Él nos hable. Esto es clave. Leemos libros de un gentío. Hay predicadores que te ofrecen 4 o 5 libros desde el púlpito, pero no te enseñan qué es lo que tienes que leer mañana, tarde y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, la palabra de Dios. Vamos a rendir cuentas, porque no le oímos, no le hablamos cuando oramos. Debiéramos orar más. No le oímos en la lectura. No nos detenemos a que Él nos hable. Seguimos. Tercero, no le agradecemos por todas las cosas. ¿Cuántas veces tú le das gracias a Dios en el día a día? Dios protege tu vida, protege tus hijos, es la provisión en tu casa, es la provisión de los tuyos. Dios bendice nuestras vidas. A veces ni vemos eso. Y si no lo vemos, mucho menos le vamos a agradecer. ¿Cuánto le agradeces? Cuarto, no le reflejamos, no damos testimonio de él, no hablamos de él. Son otras las prioridades. ¿Qué te deleita a ti en el día a día? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Testificas de él? ¿De qué hablas? ¿Hablas de béisbol, de fútbol, de política, de dinero? ¿De qué hablamos? O sea, ¿a quién nosotros testificamos? Hay un llamado, estoy hablándole a los cristianos, hay un llamado al pueblo de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando creemos. Y me seréis testigo de qué? Del poder de Jesucristo que glorifica al Padre. Sencillo. Le reflejamos a Él, damos testimonio. Grábase esto. Tu vida, tu vida necesita sí o sí hablarle a Dios, orando, oírle a Dios, lectura bíblica, reflejarle a Dios, testimonio. Seguimos. Quinto, Cristo dio su vida por la humanidad, pero la humanidad le convoca cualquier cosa, no su palabra. Nuestro comportamiento está relacionado a cuánto le conocemos. Cristo dio su vida. O sea, que antes que nosotros nos hundamos en los pecados y sus consecuencias, Cristo fue a la cruz tomando mi lugar. Y hay un momento quizás cuando el Padre y el Hijo hablan. Alguien tenía que pagar por los pecados. Y el Hijo dijo, yo voy. Yo voy para que no lo sufra el resto de los tuyos. Él tomó nuestro lugar. Ahora, ¿cuán importante es esto para nosotros? La importancia de esto tiene que ver con cómo tú te comportas. Tu comportamiento tiene que ver con cuánto conoces de Dios. Si no te acercas a Dios y a su palabra, no podrás conocerle. Seguimos. Vamos ahora a la cuarta parte. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo le vemos?
Sigo. ¿Cómo vemos a Dios? Porque ahí está el meollo de todo esto. ¿Cómo le vemos? Voy a hablar, aquí présteme atención, tú me emparejas en la lección cuando yo termine esta explicación. En Juan capítulo 20 nos relata el día de la resurrección de Jesús. Y llegaron a la tumba ese domingo en la mañana, además de las mujeres que estaban ahí desde temprano, llegó Juan y Pedro, el discípulo más metido y el discípulo más amado, a según. Bueno, y aquí hay una palabra clave en estos versículos, que es que ellos vieron, ellos vieron. Y esa palabra de ver tiene tres interpretaciones. No olvides que el Nuevo Testamento en gran parte fue escrito en el griego. Y el griego es muy rico digamos, en esa literatura, en el significado de cada palabra. Y hay tres formas en una palabra. En la palabra ver o cómo vieron, con tres significados. Comenzamos. Juan se acerca a la tumba y vio. Así dice, Juan vio. El cuerpo no está. Y ya. O sea, Juan vio, el cuerpo no estaba y no hubo más atención en Juan en cuanto a la mirada. De ver de esta forma, en el verbo ver en griego es blepi, blepi. Blepi significa una mirada sin atención alguna. Así vio Juan. Luego, Pedro entró. Recuerden, Juan se quedó en la puerta. No, Pedro entró, vio los lienzos en un lado, el sudario dobladito en otra parte y el cuerpo no estaba. Aquí en el verbo ver aquí tiene otro significado. Tenoe, que significa ver con todos los sentidos, ver de más cerca con todos los sentidos, porque participaron en esa mirada de Pedro todos los sentidos. Luego salieron de ahí, se fueron, se escondieron. En horas de la noche de ese domingo, el versículo 20 de Juan 20 lo relata. Jesús llega y les habló, luego les muestra las manos, les muestra el costado y los discípulos se regocijaron viéndole. El viendo de los discípulos ahí regocijados es ideo. En la misma palabra tiene un tercer significado. Este ideo es cuando vieron, comprendieron. Cuando vieron, comprendieron. Tres formas diferentes. El hombre, hay un sector de los hombres, del ser humano, que ve a Jesús como un personaje. ¿Cómo? Existió y ya. Mucha gente que usted conoce, profesionales, intelectuales, malandrones, de esto, de aquello, ven a Jesús como un personaje. Existió y ya.
Ese es un primer nivel. Un segundo nivel. Ve a Jesús más de cerca, con todos los sentidos. No le cree completamente, pero saben que Él existió, que algunos creen que es un profeta, otros sí, que es el Hijo de Dios, pero está muy lejano. Y usted consigue en el paradero, en la avenida, en el metro, usted consigue personas que ven a Jesús con todos los sentidos, pero no se rinden a Él. Así hay musulmanes, mormones, de todo. Ese es un segundo nivel. Hay un tercer nivel que cuando le ve, le comprende. Es bueno, es muy bueno. Ahí está, parte de la iglesia está ahí. Es bueno. Ver a Jesús y comprenderle es bueno, pero no alcanza. Ahí estaban los discípulos en ese nivel. Le vieron y comprendieron. Los discípulos solo entendieron y conocieron a Jesús cuando Él ya no estaba con ellos. Cuando Él no estaba con ellos. Y esto solo se puede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido, vino fue en Hechos 2. Por eso cuando ya Jesús no estaba con ellos, es que los discípulos entendieron y conocieron a Jesús. Espero que usted haya captado lo que le estoy diciendo. La iglesia ayer, la iglesia primitiva, la iglesia hoy, hay una parte importante que le entiende y le conoce. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es intimidad. Lo que Jesús quería revelarle a los discípulos. Intimidad para transformación. Ese es el cuarto nivel. No aparece en Google. No aparece en la literatura. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Eso es lo que el Espíritu Santo te muestra en intimidad. Métate con el Señor. Por eso es que los discípulos no pudieron entenderle y conocerle. Solo cuando Jesús no estaba, pero ya había venido el Espíritu Santo en Hechos 2 y les hizo entender y les hizo conocer. ¿Por qué hoy podemos nosotros entenderle y conocerle? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando creemos verdaderamente, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay una búsqueda de Dios y de su palabra, no de lo que el hombre me vaya a dar, no de un lugar, de un puesto que alguien me ofrezca, no de seguidores terrenales, no de fama. No, búsqueda de Dios, arrepentimiento genuino, para que entonces entiendas y conozcas de Dios. No vamos a parar de entenderle hasta que estemos aquí en la tierra. No vamos a parar de conocerle. No vamos a parar de buscarle. Continuamos donde está Pablo. Pablo le entendió y le conoció más padeciendo por él. En Filipenses 3:8 nos dice la palabra. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A mí me gusta cómo escribe Pablo. Alguien pudiera decir, ay, Pablo no aprecia las cosas. Sí, sí, él estima. Ahí dice, y ciertamente él estima todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento. Conocimiento es conocer. ¿Qué quiere conocer Pablo? De Cristo Jesús. Por amor. ¿Te das cuenta que no es una obligación o no es algo que yo voy empujado, obligado? No, voy por amor. Mire, por amor un hombre te camina 30, 40 cuadras para visitar la novia.
tenga o no tenga pasaje. Y usted sabe que es así. Por amor, tú esperas 3 horas en una panadería, así no llegue. Y cuando llega, la cara se te alegra. Por amor, Pablo puso todo a un lado. No era cualquier cosa. Era valioso terrenalmente, pero él lo puso a un lado. Y es tan poderoso lo que escribe Pablo aquí, hombre de Dios, que dice que, o entendemos que él se hace partícipe de los padecimientos de Cristo para conocerlo más. O sea, si padezco por Cristo, le conozco más. Ahí es cuando podemos declarar como Habacuc 3:17 al 19. Antes de que me leas Habacuc, ahí es cuando Pablo puso todo a un lado y padeció por Cristo. Ahí es cuando todas las demás cosas son secundarias. La final del mundial, secundario. El teléfono iPhone 15, secundario. La camioneta que huele a nuevo y los asientos son de cuero, secundario. Todo lo demás es secundario. Cuando padeces por Cristo, eso fue lo que le pasó a Pablo. A medida que le entendía, quería más. A medida que le conocía, quería más. Por eso que el Señor dice, en eso yo me complazco. Eso es lo que a mí me gusta de ti, que me entiendas y me conozcas. Y entonces seremos transformados. En esa búsqueda seremos transformados. Le pasó al profeta Habacuc. Y oigamos lo que dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Que tú puedas decirlo algún día. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Ese es un hombre rendido a Dios. Entendamos lo siguiente. Nosotros somos aventajados. Más que Habacuc, más que Habacuc. ¿Por qué? Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos la palabra escrita. Tenemos toda la enseñanza de Jesús. Habacuc no la tenía. Tenemos el nombre de Jesucristo, su iglesia. Somos más aventajados que podamos un día nosotros conocerle más, para amarle más, para obedecerle más. Terminamos. Terminamos con la siguiente. Deja que el Espíritu Santo te ministre todo lo de Dios. El Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a recordar. Escrito está en la palabra que Él vendría a tomar de Jesús para enseñarlo a nosotros, para dárnoslo a nosotros. Deja que el Espíritu Santo ministre a tu vida. Tómate un tiempo, 15, 20 minutos, 25 minutos, ríndete en la presencia de Dios, busca esa presencia. Deja deja a un lado que si pastores, apóstoles, profetas, no estés pegándote tanto para allá, busca de Dios. No dependamos de los hombres, dependencia de Dios y su palabra. Y el hombre de Dios que me vaya a enseñar, que sea bíblico, si no, no me sirve. Así. Dios se agrada, se complace de que le entendamos y le conozcamos. ¿Cuánto tú le entiendes y le conoces?
Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora, precioso Dios. Recibe honra y gloria, bendito Dios, de un pueblo, Señor, que te busca, que te anhela, que te necesita. Amado Espíritu Santo, enséñanos más, ministra nuestras vidas, guíanos, precioso Dios. Amén. Tumba las estructuras, Señor. Rompe, Señor, las ligaduras, las cadenas, en el nombre de Jesús. Y que podamos nosotros entender y conocer que Cristo nos hizo libre y en esa libertad nosotros podemos caminar Amén. cada día en el nombre de En el nombre de Jesús. Jesús. Bendito poder de Dios sobre cada familia, sobre cada persona. Ministra Espíritu Santo en las Espíritu de familias, en Dios. las vidas, en el nombre de En el nombre de Jesús. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.